Pensar la política de cara a la gente, debatiendo los grandes temas y Podemos más. Expone en la Ribera de Buenos Aires el señor gobernador de la provincia del Chubut. Expone Mario Das Neves. Algunas de las primeras sensaciones en esta carrera. Recuerdo pero que me produjo un quiebre grande en la forma de comunicarse desde Eduardo Moguente fue cuando lanzaba el 1 de marzo del año 2003 ese sueño que, más allá de lo personal, creo que es un sueño colectivo de la mayoría del pueblo de Chubut de producir carne. Estábamos realmente absolutamente convencidos que era posible esa carne. Y yo llevaba, como tengo aquí, sí se quería que más apuntes, y yo llevaba mucho más apuntes porque era un acto multitudinario. Era una dura lucha llegar a manejar el destino de mi querida provincia. Pero que me paro aquí, en el medio del salón, había un chico subido al hombro de sus padres que tenía un cartel en su mano y decía: necesito un trabajo para mi papá. A partir de ahí no leí nada, no vi nada y hablé durante 45 minutos, creo que fue lo más largo, casi un discurso chavista. A partir de eso que me marcó la cancha y que marcaba realmente una realidad. Pasaron los años y creo que era bueno en esta gran vidriera que es Capital Federal, nuestra Capital Federal, porque es de todos los argentinos, estar aquí hoy con ustedes y contarles que en esta querida provincia de aproximadamente 500.000 habitantes hay hombres y mujeres que se esfuerzan todos los días para producir los cambios profundos que necesita nuestra sociedad y para colaborar desde cualquier lugar donde actúen para mejorar la calidad de vida del prójimo. Esa es la actitud solidaria, la que tantas veces hablamos y no siempre la practicamos. Por eso cuando todos sabemos, sobre todo los que están aquí en las primeras filas, que son dirigentes políticos conocidos que han estado en innumerables actos, saben que por más que uno sea el orador final, siempre está la consulta, cómo se arma el acto, quiénes tienen que estar arriba, etcétera, etcétera. Y les dije al inicio de esta idea de que tendría que haber 30, 40 personas, hermanos y hermanas de mi provincia, que todos los días jalonan con su esfuerzo y su trabajo una mejor calidad de vida para todos los chubutenses. Los que aquí están atrás mío, yo diría, con el marco inicial de estos chicos que pertenecen a una escuela que está en el corazón del Valle Inferior del río Chubut, la escuela 125 Bethesda, una de las escuelas más olvidadas. Y una vez la fui a visitar y a la salida uno de los chiquitos me dijo, y una profesora, que le gustaría cantarme algo para el gobernador. Le dije, muy bien, vamos a escucharlo.
Y realmente esas voces hermosas de estos chicos me conmovieron, y mucho más cuando me enteré que ellos podían entonar las estrofas del himno nacional desde la lengua de nuestras comunidades aborígenes. Y es así que a partir de ahí ustedes también van a ser protagonistas en cada presentación que Chubut haga en todos lados para que los conozcan. Y aquí, entre los 40 que están, algunos conocidos, algunos no tan conocidos o nada conocidos. Por supuesto está un representante de la colectividad galesa y también un representante de las comunidades aborígenes, porque fue la fusión de esas dos culturas que pareciera antagónica la que dieron lugar en un lugar en el mundo, allá lejos, poder empezar a soñar la posibilidad de construir pueblos como lo fueron haciendo y hacer la realidad para que nosotros hoy podamos hablar de esta querida provincia. Los demás son maestros rurales, de ciudades, docentes, médicos rurales, enfermeros, gente que trabaja en el terreno, productores pequeños, medianos, trabajadores del petróleo, de la pesca, empresarios pymes petroleros y de la pesca, hombres que trabajan y mujeres con el turismo todos los días, una mujer policía que está a cargo de la comisaría de la mujer, porque también es una problemática diaria que solamente se exhibe cuando hay un problema de violencia familiar, pero pocos se acuerdan del trabajo de prevención y el trabajo maravilloso que hacen estas mujeres de la Policía Provincial. Pero también acá está nuestro cura párroco, mi amigo Miatelo, y también está el presidente del Consejo de Pastores de la provincia, el pastor Balbi. Aquí está el presidente del Consejo Provincial de Adultos Mayores, nuestros abuelos. Y aquí los rostros más cercanos, jóvenes que ustedes ven, son hombres y mujeres que son intendentes, que son ministros, que hemos dado una vuelta de tuerca a esta idea que un hombre, un estadista, como fue el general Perón, marcó en su momento claramente y nos hablaba del trabajamiento generacional y que por tantos años escuchamos en los mensajes y que lamentablemente nunca se llevaba a la práctica. Aquí hoy hay ministros de 30 años, de 33, de 28, intendentes mujeres que hacen un trabajo maravilloso. Y entre todos, en este día que no es casualidad, porque fue un 3 de octubre hace 60 años que se hablaba por primera vez con fuerza de la comunidad organizada. Y los que ascribimos a ese modelo, a esa idea, lo soñamos por años. Por supuesto lo soñamos y lo trabajamos de la militancia, del discurso, pero un día a mí el pueblo de la provincia me dijo, usted tiene que gobernar, y ahí tuve que empezar a tratar de hacer realidad todos estos sueños, todas estas utopías, las mías y las del pueblo. Las del pueblo, que le había dicho sí al cambio, porque los chubutenses saben que en ningún momento les he mentido, porque saben que lo único que prometí es lo que podía exhibir, que era el trabajo, producto de las enseñanzas de mis padres inmigrantes, el esfuerzo, que hay que construir ladrillo por ladrillo, que hay que ser honesto, que todo llega, o como se dice, el de arriba acomoda, el de arriba premia el esfuerzo, premia a la gente que no bajó los brazos. Yo caminaba y le decía a la gente, no bajen los brazos porque ustedes pisan riqueza, ustedes observan la riqueza y son los hombres públicos los que han transitado en distintos gobiernos, los que han fracasado. Son ellos los que no han podido reconvertir ese proceso
de darle valor agregado a esos recursos para que en una provincia rica como la provincia de Chubut las oportunidades les lleguen al conjunto. Y los números eran lapidarios. En Chubut, no en el NEA, ni en el NOA, ni en el conurbano. Estoy hablando en Chubut, un pueblo de 450.000 habitantes, hoy redondeando los 500.000, y que teníamos 16,1% de desocupación. Que teníamos la mortalidad infantil que nos avergonzaba y que eran comparables con algunas provincias del norte argentino. Esos eran los números que nos lastimaban y que estábamos convencidos que actuando con mucho compromiso, sin condicionamientos, alguna vez en política habrá que bajar la persiana a los condicionamientos. Hay que tener un fuerte apego a la libertad y a luchar por las convicciones de cada uno. Esta gente que está acá, las cuales pocas son peronistas o algunos son peronistas, son de distintos partidos políticos o distintas ideologías, pero creyeron en este proyecto colectivo que lo fuimos instrumentando y diseñando de abajo hacia arriba. Pero por supuesto, existían las prioridades. Y me acordaba de ese cartel que decía, necesito un trabajo para mi papá. Y nos pusimos a trabajar. Y por supuesto que el primero que tiene que dar el ejemplo es el Estado. Poco se puede exigir al sector privado si el Estado no cumple su rol de seriedad, de responsabilidad. Y en el caso de tratar de mejorar el mercado laboral y que todos tengan una oportunidad, tiene que ser el Estado el impulsor, el protagonista, un Estado presencial. Pero claro, había cosas que nos demandaban el hoy. Pero también cuando decía un Estado serio, no podía defraudar a esa gente que le decía que teníamos que ir al fondo con un cambio. Pero no solamente con un cambio en lo material, un cambio a partir de las actitudes que los hombres públicos alguna vez tienen que ofrendar para hacer más creíble esta actividad. Y cuando ganamos, más del 50% de las intendencias de mi provincia no eran de mi signo político. Sin embargo, a los 6-7 días de asumir, tomé la decisión de descentralizar todos los programas sociales a los municipios para terminar con los prebendarios y el clientelismo. El que quiera ser dirigente político, que dé la cara, que vaya a hablar con la gente, que golpee las puertas del vecino y no que utilice a la gente de rehén. Por supuesto, no todos creían, pero así fuimos ganando en confianza. Y ahí nomás, en el mes de enero, febrero, a quien había sido ministro de Familia, que por acá lo he visto, el doctor Marconeto, le decía, vamos por la tarjeta social, no quiero ver bolso de alimento. Es indigno que en un país que comenzaba a crecer, de que todavía la oficina más importante, el mostrador más importante, entre comillas, era del área social. Tenemos que dignificar esta actividad. No podía ser que la gente tenía que hacer cola en una provincia como la nuestra para recibir una bolsa de alimentos. Y pusimos en marcha la tarjeta social. Y hoy está en toda la provincia y ya son políticas definitivas que yo creo que nadie puede dar un paso atrás. Pero también, y por ahí uno ha escuchado los problemas que algunos pueden haber tenido al inicio de gestión con la infraestructura edilicia, con los problemas de las escuelas. ¿Quién no tiene problemas en las escuelas? Pero ahí tomamos la segunda decisión el 14 o 15 de diciembre y destinamos un fondo de emergencia
y pasamos a refaccionar y a arreglar 212 escuelas en 62 días, para que los chicos, el 1 de marzo del año 2004, entraran a esa escuela que en algunos casos desconocían por el esfuerzo y el trabajo. Y ahí fui notando que más allá, obviamente, del contrato, del hombre que va, arregla, pinta, le veía ese empuje, esas ganas de hacer. Nosotros teníamos 6 o 7 empresas de construcción. Por supuesto, eran parte, muchas de ellas, de los arreglos espurios que a veces hay con el Estado. Hoy hay más de 80 empresas que trabajan, y trabajan en toda la provincia. Pero también había que tomar una decisión, y destinamos un fondo inmediato de 10 millones de pesos para que no le falte remedio a ninguna persona en la provincia de Chubut. O sea que cuando cuento esto, y no es que conduzco una isla, conduzco una provincia con los problemas que pueden tener cualquier provincia, pero conducimos una provincia donde el protagonista es la gente, donde el protagonista son los intendentes, porque si queremos respetar el sistema y apuntalar este sistema, obviamente tenemos que respetar la voluntad popular. Y fuimos trabajando con cada uno de los intendentes. Y pusimos en marcha, allá por el 2005, saliendo un poco de la emergencia, dijimos, vamos a hablar en cada pueblo y vamos a definir el perfil de cada uno. O sea, decir a cada uno qué es lo que quiere para su pueblo. ¿Qué mejor preguntarle al pionero, al hombre que ha trabajado toda su vida, qué es lo que le faltaba? Y por supuesto, más allá de las actividades tradicionales, fuertes actividades económicas, que yo veo acá algunos empresarios, agradezco su presencia, del petróleo, de la pesca, de Aluar, nosotros teníamos valles hermosos, que de ser valles productivos, en la década del 60, del 70, se había derrumbado todo. Y fuimos a buscar a estos productores, alguno de ellos está acá, y qué es lo que necesitaba. Claro, en el medio también de un plumazo y por negocios espurios, hoy analizados por la justicia, hicieron o casi hicieron desaparecer el Banco de la provincia de Chubut. 270 millones de pesos que nadie puede rendir cuentas. Y acá lo veo a Rolo, que le agradezco mucho porque entre el 9 de noviembre, que la gente nos dio la oportunidad de conducir los destinos, y el 10 de diciembre, que asumimos en un mes, tuve que venir 3 veces a Buenos Aires exclusivamente a pedirle por favor al Banco Central que nos diera la oportunidad. Nosotros la libertad de mercado, todo que el mercado lo resuelve, allá no juega, porque somos pocos, porque las distancias son importantes, y nosotros necesitábamos un banco, más allá de los bancos privados que están en la ciudad grande, necesitábamos un banco que esté al lado de un gobierno que iba a apostar fuerte y iba a tender el vínculo y la mano al productor, porque aparte nos conocemos. Nosotros habíamos visto cómo gente de trabajo de toda una vida, familias enteras se habían derrumbado, se habían resignado, y algunos de ellos también ya habían entrado a ser partícipe de esa cola de acción social de cada municipio. Y no fue fácil. Hubo que tomar definiciones importantes como capitalizar el banco. Un banco que tenía de morosidad el 84% de su cartera, hoy tiene el 2,4%. Un banco que tenía esos 270 millones que había desaparecido y hoy tiene 60 millones de ganancia. Y que tiene un aumento en su cartera prestable del 11.673%. Y no es porque solamente se asiste al grande, sino fundamentalmente se asiste al pequeño y al mediano.
De hecho, cada una de las operaciones redondean un promedio de 11.800 pesos, lo cual está demostrando claramente hacia dónde está direccionando la actividad el banco. Y aparte porque es el banco oficial, pero el Ejecutivo no le mete la mano, como se le metió muchas veces y así fueron desapareciendo los bancos oficiales. Pero también, paralelamente, tomamos una decisión. ¿Por qué no a esta gente que sabe trabajar y trabaja con excelencia, por qué no acompañarlos al mundo? Por supuesto que las empresas tienen grande su propia logística de venta, pero el pequeño y el mediano estaba lejos de todo, lejos de Buenos Aires y mucho más pensar en un momento donde se abrían las puertas del mercado internacional por el valor de los commodities y no tener la oportunidad, esta gente, de lo que producía, de acompañarlo y llevarlo. Y lo hicimos. Y hemos hecho más de 70 misiones comerciales al exterior. Y de estas 70 misiones comerciales al exterior, un 46% de esos pequeños productores y medianos productores hicieron negocio y hay un 21% que están a punto de cumplimentar algunos. Más de 25 millones de dólares se hicieron con estos pequeños y medianos productores, acompañándolos a todos lados. Así abrimos la Casa de Chubut en París, porque en vez de discutir, o uno de los tantos debates que habría que darse en la Argentina, por eso lo que está planteado acá, ¿cuál es el rol que debe cumplir la Cancillería? Obviamente el primer rol es tener un país integrado al mundo, pero el segundo rol es tener embajadas y embajadores que sean quien reciba a estos pequeños productores y les faciliten las oportunidades de vender sus productos. No es tan difícil. Es cuestión de proponérselo, es cuestión de que se tomen decisiones políticas, es cuestión de entender el esfuerzo de aquellos que trabajan de sol a sol. Y así abrimos con Agustín Pichot, que por ahí alguno dice, otro deportista más a la política. No es así. No lo conocen. Hay que aguantarlo como exige y aparte las claras posiciones que tiene y el conocimiento que tiene, los vínculos que tiene, que nos ha posibilitado entrar en muchísimos mercados. No a mí, a la provincia. Y más que la provincia, a cada uno de esos productores que estaban en la lista de esa familia que mostraba el spot, esas familias tristes. No era solamente el que vivía en un barrio humilde sin trabajo, sino también el productor tenía esa imagen. Por eso a veces digo, si uno le busca la forma de sintetizar qué pasó estos 4 años y medio, uno puede decir con mucho orgullo que hemos mutado esa tristeza en nuestra gente, esa tristeza de no tener arriba de ello a nadie, no tener la presencia del Estado, por la sonrisa, por el que se puede. Esa es la adrenalina que todos los días nos va cediendo en el esfuerzo cotidiano todos los chubutenses que están en nuestro querido interior. Y cuando llegó el tema de la decisión de las viviendas, también dijimos, vamos a planificar. Y no solamente las clásicas viviendas Fonavi, donde no hace muchos años, 4 o 5 años, solamente tenían acceso a la vivienda aquellos que tenían un trabajo seguro, una familia constituida normalmente, por lo tanto, los beneficiarios eran muy pocos en la Argentina de los 90. ¿A quién le estaban destinando esas viviendas? Por lo tanto, tuvimos que cambiar todo el esquema de puntaje. Y que el que no tenía trabajo, el que había sido expulsado del mercado laboral, no podía también sufrir un nuevo agravio de ser borrado de las listas de tener un techo digno. Y lo fuimos incorporando.
a tal punto que de las 10.653 viviendas nuevas, más las 3.182 viviendas que fuimos ampliando, y un programa que es maravilloso, que es el programa Mejoramiento Barrial, con lo cual hemos casi erradicado la miseria y las villas de nuestra provincia, que constituían 34 barrios en distintos puntos de la provincia. En total, más de 26.000 familias de la provincia de Chubut, o sea, un 20% de la población hoy ya tiene la solución habitacional. Y esto es porque hemos caminado, hablamos del 20%, más de un 20% de cada vez que entregamos una vivienda es una madre soltera. Otra de las figuras condenadas en la Argentina de los 90. La madre que siempre se queda cuando el hombre perdió la dignidad, perdió el trabajo y se fue de la casa, se quedaba a cuidar a sus hijos. Esa madre soltera hoy es prioridad, porque alguna vez el Estado tendrá que hacer justicias con las deudas que a veces el propio Estado ha creado. Pero también deudas que tienen que ver con nuestra historia, esa historia que algunos quisieron borrar de nuestra Argentina, nuestros queridos excombatientes. Hace 3 días estuve entregando, creo que la última vivienda al último excombatiente que quedaba en la provincia de Chubut, una vivienda digna para estos verdaderos héroes que nos han representado tan dignamente en la pelea de Malvinas. Aquí hay una representante, Iris. Hay que verla trabajar. Es madre de un chico autista. La lucha como tantas otras madres y a veces sin, o casi siempre, un Estado que se ha hecho el distraído. Y hemos tenido que trabajar mucho porque requiere. Ni siquiera hace 2 meses, cuando inauguramos el edificio nuevo de Apadea en Madrid, las madres pudieron disfrutar como podemos disfrutar o disfrutan ustedes hoy sentados, porque tenían que estar en ese momento cuidando al chico. Pero también tenemos una mirada hacia las personas con capacidades diferentes. Por eso también las prioridades de las escuelas. Hay escuelas nuevas que tienen que atender esta problemática, pero también en vivienda. Vamos construyendo vivienda, adecuándola a ese miembro que tiene una discapacidad para que también tenga una vida digna esa persona y esa familia. Por supuesto, de más está decirle que todo esto engloba algo que es muy común hoy escuchar hablar, que es el tema de la inclusión o el tema de la integración. Por supuesto que es una palabra hermosa si le damos cumplimiento, si realmente definimos qué es inclusión. Si va a ser otra de las tantas palabras huecas que quedan en los mensajes de algunos, o si realmente la palabra inclusión la tomamos todos. En primer lugar, los hombres públicos, que tenemos que tomar decisiones políticas importantes a partir de un presupuesto que se construye con el aporte del contribuyente. No es plata nuestra. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad superior, que es administrar correctamente la plata, y en ese sentido creo que hay que establecer las prioridades, y en esto de establecer las prioridades es parte de lo que hemos dicho hasta ahora y es parte de algunas cosas más que les voy a decir. Cuando el 14 de septiembre del 2002 hacía la presentación en la querida ciudad de Esquel, que estaba Miguel, estaba actuando por ahí y lo vi en la primera fila, como ahora,
Gracias, Miguel. Yo hablaba de integración territorial, de integración social, y miraban y decían que era esto. Claro, integración territorial en una provincia de 225.000 kilómetros cuadrados, con un esquema vial que hacía 3 décadas no se construía, no se ampliaba. O sea, me acuerdo de haber venido siendo legislador muchas veces a Vialidad Nacional y decirnos qué ruta es la que quiera falta y tal ruta, por ejemplo, del Maitén. ¿Cuántos kilómetros son? 36. ¿Cuántos coches pasa por día? Y no sé qué sé cuántos coches pasa por día, pero la gente que vive ahí, hay pueblos, también me parece que tiene todo el derecho a tener una ruta. Y le decía, no, porque para que esa ruta sea tenida en cuenta en el presupuesto nacional, o sea, Chubut también es parte de la nación, como todas las provincias, debería transitar determinada cantidad de vehículos. Por supuesto, muy lejos estábamos de aspirar a tener alguna ruta. Por eso yo, que suelo ser crítico cuando corresponde, porque me parece que uno, como decía hace un rato, si hay una cosa linda es ser libre y poder expresar lo que uno siente, aunque a veces se equivoque. Siempre hay tiempo para rectificar y siempre hay tiempo para disculparse. Siempre hay tiempo para disculparse y pedir perdón a la gente cuando un hombre público se equivoca. Le decía que el gobierno nacional, el que rompió la escena nacional allá por el 2003, y justamente porque era un hombre patagónico, nos sentamos y discutimos estos temas que eran viejas deudas que no se tenían en cuenta. Y era el tema de los corredores viales, los que hacen verdaderamente la integración de los pueblos. Y pusimos en marcha nada más y nada menos hoy 511 kilómetros de ruta nueva, o sea, un aumento del 70% de las rutas construidas en nuestro país, en nuestra provincia. Basta ver esos pueblos, alguna obra ya inaugurada y algunas obras que se van inaugurando, basta ver cómo van creciendo, cómo van evolucionando, porque aparte, en una de las primeras decisiones políticas que tomamos, y que no puedo negar que me temblaba el pulso, pero dije es ahora o nunca, y que Dios me proteja, porque lo hacemos con buena fe. Decidimos hacer un gasoducto de 611 kilómetros, desde Sarmiento a Tesquel, para poder incluir con un servicio tan elemental como el gas en la Patagonia, a Río Mayo, Río Senguer, San Martín, Costa, Pico, Corcovado, Teca. Y ahora estamos también haciendo las condiciones domiciliarias porque es cierto, no todos lo pueden hacer, pero sí estamos tranquilos primero porque lo hemos pagado, no le debemos a nadie. Dios nos ayudó, nos protegió. Y en esa línea fuimos avanzando y fuimos notando que comenzaban a aparecer miradas desde afuera, inversores, diciendo el banco se está recuperando, la desocupación está bajando, la desocupación en la provincia de Chubut ha bajado del 16,1% al 3,4% a la fecha. Todas estas cosas se fueron dando para que aparecieran gente con posibilidades de invertir y ahí tuvimos que tomar otras decisiones. Yo casi diría decisiones empresariales. Ya teníamos el timing de la cuestión social de cómo resolverla en el corto tiempo. No hablé de salud todavía. De salud que estábamos en el 13,8% 13,8 por mil de mortalidad infantil,
y hoy tenemos el 8,3 por mil, que es la cifra que la Nación se comprometió ante los organismos mundiales de salud tener y ofrecer hacia el año 2015. Y es producto también de la creación de centros de atención primaria de salud, más de 30, hospitales nuevos, ampliaciones, renovar el 82% de las ambulancias. En mi provincia, cuando salía una ambulancia de Telsen-Gangán, de Gastre, de Blancustre, de Serpaucal, de Aldea Pulé, de Aldea Pelé, de Cerro Centinela o cualquiera de estos parajes, o de Facundo, aquí está la intendenta, de 167 habitantes, o en Pasto, de 152 habitantes, salía la ambulancia y atrás tenía que salir un vecino con un coche porque seguramente la ambulancia quedaba a medio camino. Pero también les quiero contar que ambas de estas rutas que hemos dicho, que estamos acercando a estos pueblos, al Maitén, a Cholila, a Río Pico, a Corcovado, a Senguer, quiero decirles que hemos construido 3.688 kilómetros de caminos vecinales. ¿Qué significa esto? Transformar las huellas en caminos. Porque esas huellas, el final de esa huella era una familia. Transformar los puentes, sí, hay puentes de acceso a las ciudades importantes que los hemos ampliado, pero hay puentes, muchos de los 34 puentes construidos tienen que ver también con sacar de aislamiento a veces a 10, 15 familias. O sea, a la hora de invertir, no hemos tenido en cuenta cuánto se invierte per cápita. Lo que queríamos era cumplir ese sueño, quizás adolescente o de militante social, de poder hacer realidad las utopías y los sueños de la gente. Y ese es el camino que estamos transcurriendo. Entonces dijimos en esta Argentina que crece y que nosotros no queremos ser comentaristas porque los comentaristas tienen que ser los periodistas. Nosotros en este rol de dirigentes políticos no estamos para comentar la realidad. Lo que tenemos responsabilidades, tenemos que hacer un abordaje a pleno y tratar de solucionarlo. Entonces dijimos, cuando el gobierno nacional decidió hacer la línea de alta de Chuel, Puerto Madryn, Pico Truncado, dijimos este es el momento para que también Chubut haga un esfuerzo. Y estamos haciendo un esfuerzo y aparte porque tomamos una decisión que tiene que ver con este rol nuevo que tiene que tener, no de Estado paternalista, ni Estado totalitario, sino un Estado que tiene que defender sus recursos naturales, hacerlos sustentables, hacerlos previsibles, darle garantía a nuestros hijos, a nuestros nietos, para un futuro mejor. Entonces intervenimos en el negocio de la energía. Y solamente en un proyecto, el proyecto Ingentis, que es un proyecto de 460 megas, un proyecto realmente ambicioso y que Chubut participa con el 39%, hemos invertido 118.950.000 pesos que también ya lo hemos pagado. Pero ¿sabe lo que va a producir eso? No solamente es darle energía a nuestra gente, porque así como ustedes están escuchando, el día 14, 15, 16 hasta el 24 de diciembre del año 2003, la tapa de los medios gráficos, sobre todo de Comodoro, era apagón en Comodoro, apagón en Comodoro, apagón en Comodoro. Navidad sin luz. Y todavía no había tenido el crecimiento que fue teniendo con el correr del tiempo la actividad económica, que lógicamente requiere más energía. Y nosotros veíamos como acá en Buenos Aires se comentaba, y los que comentaban eran muchos que habían incluso haber sido secretarios de energía, habían tenido responsabilidades y obviamente no habían cumplido con esa y volvían a hablar del tema energético. Y nosotros lo que hicimos fue trabajar y a partir de ahí, evidentemente, no solamente le damos absoluta seguridad
a nuestra gente y a nuestras empresas y a las empresas por venir, sino también estamos en condiciones de vender energía, lo cual produce regalías y nuevos ingresos a nuestra generación actual y a las futuras generaciones. Se me van cruzando cosas, por ahí no soy prolijo en este mensaje, pero me voy acordando de algunos que están atrás y por ahí lo veo a César Ayala, allá a la derecha, presidente del Consejo de Adultos Mayores, viejo luchador, que representa a miles de jubilados. A los 6 meses de haber asumido tuvimos que reparar una de las decisiones más vergonzosas, y es una sola reflexión que voy a hacer hacia las autoridades anteriores, que haber hecho una de las retenciones más absurdas, que fue sacarle un 13% a los salarios de los jubilados. Y nosotros a los 6 meses le pagamos al contado esta deuda porque le corresponde, porque era nada más y nada menos producto de su trabajo, y a partir de ir blanqueando a los trabajadores que estaban en negro en el Estado y a partir de un trabajo serio, responsable, de 2 actuarios que contratamos y estuvieron trabajando un mes, nosotros en la provincia de Chubut tenemos movilidad jubilatoria sin necesidad de ninguna ley. Es automática. Aumentan los activos, cobran los pasivos. No lo digo para que nadie se sienta aludido, sino que lo digo porque es posible hacerlo. Y que no quede como un mérito o una exitosa gestión de tal o cual funcionario, porque estamos hablando de los fondos de los viejos, que son de ellos. O sea, todo lo que se fue perdiendo con los años. Esto de la movilidad es un tema recurrente y que pocas veces se ha prestado una atención, y yo creo que poniendo gente idónea a trabajar, no tengo la menor duda que podemos tener movilidad jubilatoria en todo el país para todos nuestros jubilados. Un día a la mañana me levanto y uno de los tantos ministros de familia que tuve, excelentes todos porque tuvieron que ir jugando en distintos puestos en el equipo, alguna vez uno fue al banco suplente, dijo esa mañana en una forma, se equivocó al comunicar y dijo: vamos a cerrar los comedores. Lo que tenía que haber explicado por qué íbamos a cerrar los comedores, porque era parte del segundo tramo, una vez descentralizados los programas sociales, una vez puesta en marcha las tarjetas, decir ahora, nuestros chicos tienen que comer en su casa. Hay que hacer el esfuerzo. Y se lo decía ayer a Monseñor Jorge Casareto de la Pastoral Social, que estamos muy felices porque los 36 comedores comunitarios que había en la provincia de Chubut hoy no existen. Los chicos comen en su casa, como corresponde, en un país que tanto hablamos de alimentos. Evidentemente es responsabilidad nuestra suplir estas deudas. Y esto que estoy hablando, no estoy hablando de que es un problema de presupuesto, sino de manejo de los fondos. ¿Qué hacemos con los fondos? Este es un país que tiene, de los 40 millones, tenemos 20 millones de personas sin agua potable. Sin cloacas. Y tenemos 10 millones de personas sin agua potable. A mí se me cae la cara de vergüenza. Porque por un lado, observamos y nos decían
el crecimiento de la recaudación, 42% comparativamente con el 2007. 23.000, 24.000 millones. Bueno, lo importante es saber qué hacemos con esa plata. Lo importante es si definimos de una vez por todas y somos solidarios todos, y en esto creo que Chubut es por demás solidario, lo ponemos al frente y empezamos a erradicar definitivamente los bolsones de indigencia, de pobreza, de marginalidad, y que tiene que ver con decisiones políticas serias que tienen que tomar gobiernos serios y dirigentes políticos serios. No se puede. Y créanme, si a mí me da vergüenza ajena, me imagino cualquiera de las personas que llegan a la noche después de tanto esfuerzo del trabajo y escucha algunos mensajes de dirigentes que han manejado muchos presupuestos, muchos, municipales, provinciales, nacionales, 4 años, 8 años, 12 años, 2 décadas, algunos desde el advenimiento de la democracia. Y todavía siguen repitiendo exactamente lo mismo, lo de hace 25 años. Yo creo que si un dirigente político no le cambia la agenda, la realidad, evidentemente tendría que dar un paso al costado. No hacer, como algunos han hecho, que en el 2002, cuando dijeron, la gente dijo, no la gente de Barrio Norte solamente como algunos quieran minimizar, la gente en todo el país dijo que se vayan a la casa todos. Algunos dieron vuelta a la manzana, estuvieron escondidos atrás de un árbol y volvieron a aparecer como carna. Cuando digo queremos debatir, porque no que yo quiero debatir, Chubut quiere debatir, porque si vamos a hablar de educación, desde la ministra, sus funcionarios, sus docentes, o de salud, su secretaria de salud y los médicos que se esfuerzan y el personal todos los días pueden decir cómo se pueden hacer las cosas mejores, con políticas claras y con conductas claras de quienes son los que están al frente de un proyecto político. Con austeridad, con firmeza, con ejemplos, trabajar todos los días. El Estado no es para que sábado y domingo nos tomemos un respiro, porque los hospitales están las 24 horas funcionando, porque los problemas de inseguridad están las 24 horas, porque la tierra hay que atenderla y al productor, porque ellos no tienen horario y no trabajan de lunes a viernes. Entonces tenemos que dar el ejemplo con un fuerte compromiso, si no, ¿para qué llegamos? Para ser famosos, como pareciera que algunos, con pasar algunos minutos o algunos momentos de su vida política por las cámaras de televisión es suficiente. Yo creo que los hombres públicos tienen que pasar por esta vida corta que le da la voluntad popular, siendo ejemplos para su hijo, para su pueblo, para su provincia y para la nación. Para que tengamos, ¿por qué no?, que asistir en formas